estar aquí. Yo he de confesar que mi audiencia habitual son estudiantes en la facultad y bueno, tampoco he tenido ocasión de presentar esta charla. La he presentado a estudiantes todavía más jóvenes que los de la facultad, es decir, de alumnos de bachillerato y alumnos de ESO. Y ahora se me hace un poco más complicado, más que nada porque no sé, bueno, entiendo que todos tienen un interés en el tema, pero lo que me gustaría es llegar a todos y si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión, pues la podemos, incluso no me importa que podamos discutirla durante la conferencia, es decir, tampoco hace falta esperar al final porque a veces los conceptos se nos van de la cabeza y cuando los queremos preguntar ya no sabemos de qué va. Bueno, yo lo que voy a presentarles es una pequeña introducción, voy a procurar ceñirme a los tiempos más o menos que me han dado, aunque mi tendencia siempre es alargarme, o sea, espero que no sea así el caso hoy, de los medicamentos y la química al servicio de la salud. Apuntando a lo que se decía en la introducción, en la presentación, de hecho la química sí que hay una connotación buena, que es cuando hay química entre dos personas, eso es lo único que he encontrado yo que sea una connotación positiva, ¿no?, de la química, pero en general sí que es verdad que tiene bastantes connotaciones negativas. En el caso de los medicamentos, evidentemente todos estamos de acuerdo de que no, en fin, los medicamentos, a pesar de que hay mucha controversia en cuanto a su uso, estamos de acuerdo en que son algo que tenemos al servicio de la salud, es decir, que en eso nadie dudará. Se puede discutir si son, bueno, se puede discutir muchas cosas que ahora intentaré también comentar, pero lo que sí que está claro es que la química aquí incide directamente sobre la salud de todos nosotros y si la calidad de vida y la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años se debe en gran medida a los medicamentos. Esto supongo que está fuera de toda duda. Bien, yo lo que voy a hacer aquí es dar unas pinceladas sobre tres aspectos que me parecen a mí que son importantes. Uno es qué es un medicamento, más o menos todos lo tenemos claro, pero bueno, conviene desde un punto de vista más técnico ver qué es un medicamento. El origen, que esto también es, bueno, hay diversos orígenes, esto es lo que también intentaré dar una visión lo más general posible. Y luego algo mucho más concreto que es cómo actúa, que uno también se puede preguntar, bueno, ¿por qué lo que me estoy tomando me alivia el dolor o me reduce la inflamación, ¿no? ¿Qué es lo que ha de pasar para que ese medicamento? Y esto es importante porque el cómo actúa condiciona el cómo se desarrolla también un medicamento, como iremos viendo, es decir, que está todo bastante relacionado entre sí. Bueno, para empezar, ¿qué es un medicamento? Esto es bastante obvio quizás, pero estoy utilizando definiciones de farmacopea en realidad, o sea que yo aquí no me estoy inventando nada, esto es una definición de la farmacopea, es una asociación de uno o varios principios activos, que aquí nos sale el primer concepto que hemos de tener claro, con todos aquellos componentes necesarios para dotarlo de una forma farmacéutica, que es lo otro que también conocemos, o sea, la forma farmacéutica es lo que nosotros tenemos pues, en nuestras manos, la grajea, el inyectable, el comprimido, es decir, eso es la forma farmacéutica, como ya sabemos, y ahí tenemos los principios activos, o sea que aquí ya tendríamos que desglosar, de hecho, medicamentos, casi no voy a hablar más de medicamento a lo largo de la charla, porque en realidad el medicamento está formado por un fármaco, y este sí que es el término que voy a utilizar y es el término que quiero que nos familiaricemos con él, que sería el principio activo, o sea, el fármaco sería el principio activo del medicamento, después tenemos una serie de excipientes, aditivos, esto lo estudian mis colegas de la galénicos en la facultad y en la industria farmacéutica, ¿no? Toda la farmacia galénica, que es la que digamos que es la farmacia de toda la vida, es decir, es lo que hacía el farmacéutico antes, ¿no? Es decir, hacer las formas farmacéuticas para poderlas administrar de una manera adecuada, conveniente, segura. Por lo tanto, el término medicamento, desde el punto de vista químico, bueno, sí que tiene muchos componentes, pero yo me voy a centrar en el fármaco, es decir, podríamos hablar de los excipientes, que también son compuestos químicos, pero no intervienen directamente en la actividad, sino que yo voy a centrarme más en lo que es el fármaco. Por lo tanto, esta sería la primera cuestión. Como he dicho antes, el principio activo de un medicamento es el fármaco, y aquí también tiro de definición, que es un compuesto químico, esto lo define la Organización Mundial de la Salud, es un compuesto químico de estructura bien definida, con utilidad terapéutica o de diagnóstico. Y aquí vamos a bajar un poco a las estructuras, para que no estén muy familiarizados con las estructuras químicas, pues bueno, decir que esto es nuestro día a día, es decir, las moléculas, ¿no?, que serían, bueno, aquí bajé un poquito más a nivel de decir, bueno, que las moléculas son agrupaciones de átomos que constituyen
la porción más pequeña de una sustancia pura, y esta estructura que tenemos aquí es el ácido acetilsalicílico, que es el nombre químico del principio activo de la aspirina, que es una marca registrada. Pero bueno, aquí tampoco quiero entrar en cuestiones legales, porque hay mucha cuestión legal a discutir en esto, pero bueno, en principio tenemos las marcas registradas, y lo que hoy en día ya conocemos nosotros ya, porque esto está al alcance de todos nosotros, son los genéricos, ¿no? Los medicamentos genéricos, y uno puede ir a la farmacia y pedir ácido acetilsalicílico. Estamos pidiendo el principio activo, evidentemente dotado de una forma farmacéutica adecuada que lo hace equivalente a la forma, digamos, al principio registrado clásico, que era el de aspirina, que registraba una determinada empresa farmacéutica. ¿De acuerdo? Bueno, los compuestos, los fármacos en su mayoría, no quiero decir todos, pero en su mayoría son compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos, esto es algo que manejamos los químicos mucho, esto es una tabla periódica, donde tenemos los elementos químicos, de los cuales se van identificando cada vez más, hay cada vez, bueno, esto va creciendo porque muchos son de origen artificial, o sea, son sintéticos, podríamos decir, muchos elementos nuevos son artificiales, y cada vez va aumentando más. Pero bueno, en principio nosotros nos movemos con muy poquitos, es decir, los fármacos se mueven, podríamos decir, en estos que están marcados en rojo, y algunos más que son pues metales que se pueden utilizar pues formando sales o complejos o coordinaciones, pero básicamente lo que serían los compuestos orgánicos son estos que tenemos aquí. Y evidentemente los fármacos, tampoco hay que negarlo, son pues compuestos orgánicos, como pueden ser otros compuestos orgánicos de mayor o menor digamos aceptación entre popular, digamos, como pueden ser los pesticidas o los derivados del petróleo, los plásticos, los pigmentos o los cosméticos. A ver, son compuestos que tenemos en nuestro día a día, y evidentemente pues la obligación de la ciencia es intentar dotar a estos productos de la mayor seguridad posible, o incluso sustituirlos por otros que sean más eficientes y más seguros. Pero bueno, los fármacos estarían dentro de este grupo de compuestos orgánicos que nos rodean en nuestra actividad diaria. Vamos a ver el origen de los fármacos. Esta sería la primera parte, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen los fármacos? Pues básicamente voy a tratar en mayor o menor extensión de todos estos puntos que hay aquí. En principio, el origen clásico es el de las drogas y aislamientos de productos naturales. Este es el origen, podríamos decir, histórico, y de hecho la medicina tradicional pues está basada en el uso de drogas, que ahora veremos qué son, y bueno, de hecho se está volviendo, hay una parte muy activa de terapia natural, basada en productos naturales, que un poco está volviendo a los orígenes, ¿no?, de lo que eran los fármacos. Y de hecho, bueno, esto sería, podríamos decir, el punto de partida, ¿no? O sea, las drogas y el aislamiento de productos naturales que están presentes en diversos orígenes, desde plantas, que es lo más habitual, microorganismos, como se mencionaba antes con el descubrimiento de la penicilina a partir de un hongo, también en animales, especies marinas, cada vez más están también encontrando productos de interés biológico, y aquí conviene indicar que estas drogas y aislamiento de productos naturales, bueno, aquí entra el químico optimizando sus propiedades, como veremos, Muchas veces el producto natural tiene unas propiedades biológicas que pueden ser interesantes, pero no son adecuadas para una acción terapéutica eficaz. Y entonces aquí el químico tiene que modificar esas propiedades de alguna forma, y de eso también daremos 4 pinceladas. Los demás los iremos viendo a medida que vayamos avanzando, o sea que vamos a ir sin más dilación a ver un poco algunos conceptos. Esto es un poco de formación profesional que me gusta insistir a mis alumnos siempre, y más siendo futuros farmacéuticos, pues lo que es una droga. También esto es una definición de lo que es una droga. Es una materia prima de origen vegetal o animal para uso terapéutico y que contiene varios principios activos. A ver, insisto mucho porque el término droga se utiliza de una mala traducción del inglés drug, que quiere decir, bueno, que quiere decir fármaco en realidad. Entonces, cuando a veces leemos en la prensa que hay una droga nueva contra tal cosa, pues en realidad lo que está queriendo decir es que hay un fármaco. Es decir, la droga
en el fondo es una materia prima y que contiene varios componentes. Y de estos varios componentes, pues algunos de ellos tienen utilidades terapéuticas útiles, ¿no? Aquí hay un caso muy típico del opio, que contiene muchos principios, la morfina, la codeína, la papaverina, y algunos son pues, especialmente útiles para algunas aplicaciones terapéuticas, pero no para todo, ¿eh? Entonces, esto hace que la identificación y la extracción de principios activos pues, sea algo que históricamente ha ido pues, asociado al desarrollo y al conocimiento de las drogas, es decir, saber qué es de todo lo que tenemos aquí, lo que realmente es interesante para la utilidad terapéutica que buscamos. Históricamente las drogas, bueno, y ahora también, porque ahora también se siguen usando, ¿no? Toda la medicina natural pues, se basa en principios naturales, tienen el inconveniente de que el contenido en principios activos puede ser variable, dependiendo de las condiciones pues, de recolección o de crecimiento de una planta, por ejemplo, puede tener más o menos concentración en principios activos. En fin, todo esto son motivos o razones por los que históricamente ha sido la necesidad de dotar a estos recursos terapéuticos de una mayor seguridad y un mayor control, pues ha ido llevándonos, ¿no? Históricamente a desarrollar lo que es el principio activo, o sea, a identificar el principio activo y a desarrollarlo como tal. Aquí hay algunos ejemplos de drogas cotidianas, ¿no? El café se puede considerar una droga en cuanto que sus semillas pues, contienen unos principios que son los que nos dan el efecto estimulante, puede ser, ¿no? O el efecto diurético en el caso del té, o muchos otros que tenemos por aquí, como por ejemplo la coca, ¿no? O sea, la coca, que tiene un principio activo que es la cocaína, pues la coca tiene unos usos, digamos, medicinales, y en ciertos países, ¿no? Andinos pues se utiliza pues, para curar lo que se llama el mal de altura, entonces se toma en infusión, y esto es una parte de la medicina tradicional. Evidentemente la cocaína es el principio activo, y como todos sabemos, la cocaína tiene otros usos e incluso otras connotaciones, es decir, hoy vamos por la calle de cocaína y nadie lo va a asociar a una infusión que se toma para curar el mal de altura, sino que lo va a asociar a pues, un uso abusivo y con fines no terapéuticos, ¿no? Que serían lo que constituyen las drogas de abuso. O sea que en este sentido la misma cocaína pues, puede tener unos efectos nocivos si se utiliza de una forma incontrolada, Y eso nos lleva a algo que yo creo que ha de ser una primera conclusión de esta charla, y es que lo que decíamos un poco al principio, ¿no? La falsa idea de que la química es lo contrario de lo natural. Bueno, en realidad la química y lo natural es lo mismo, porque los productos naturales son productos químicos. Por lo tanto, las moléculas son las mismas. La misma cocaína, que puede ser adictiva y que puede dar problemas que todos conocemos, puede tener sus usos terapéuticos, y otros que comentaré ahora también, que vienen de la cocaína. Y poco la conclusión es que las sustancias no son tóxicas, sino que son las dosis. Es decir, depende del uso que demos de una sustancia, podemos estar ante una sustancia terapéuticamente útil o a una sustancia que puede ser nociva para la salud y que tenemos que regular y perseguir incluso su utilización. Por lo tanto, un poco, esto sería un primer resumen que me gustaría transmitir, Es decir, que serían las actividades, lo que hacemos bueno, pero eso pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Es decir, lo que hacemos con algo, como Internet, cuando hablan de Internet, pues Internet es muy útil o muy nocivo, dependiendo. Pues aquí pasa lo mismo, Es decir, dependiendo del uso que demos, pues podemos tener una u otra. Bueno, esto es una pequeña reflexión histórica, esto es lo que conocemos todos como el símbolo de la farmacia, ¿no? Un poco viene al hilo de que hemos dicho que las drogas pueden tener su parte positiva, su parte negativa. Bueno, ¿qué ha hecho el farmacéutico históricamente? Intentar quedarse con la parte positiva, y un poco este símbolo que tenemos aquí, que refleja lo que es la farmacia, viene de la llamada, bueno, esto es la mitología griega, ¿no? La copa de Higía, que es la diosa de la curación, y la serpiente enroscada a la copa, que era como alegórica de que el veneno de la serpiente depositado en la copa y convenientemente tratado por las manos expertas del farmacéutico se podía convertir en un remedio. O sea que en el fondo los medicamentos vienen de sustancias potencialmente tóxicas que se tienen que modular para poder conseguir sus efectos terapéuticos. También se dice que la serpiente simboliza pues, la curación, en el sentido de que la serpiente, como muda la piel, pues se regenera, y ese efecto de regeneración pues es un poco alegórico también en la figura de la serpiente. Es un poco como curiosidad que refleja un poco el fundamento de lo que es
de lo que es el desarrollo de fármacos y el papel del farmacéutico. El papel del farmacéutico que ha ido cambiando mucho a lo largo de los años, pero bueno, que es todavía plenamente vigente. Por lo tanto, podríamos decir que la primera etapa en el desarrollo de fármacos es pasar de la droga, lo que hemos definido como droga, al principio activo. Es decir, esto sería el primer paso en el desarrollo de fármacos. La droga, esto es un pequeño resumen, la droga, pues dependiendo de la planta medicinal, pues tenemos una droga, por ejemplo, si nos centramos en el té, pues el té es la planta medicinal, las hojas del té son la droga, es ahí donde tenemos ese principio activo, que lo tenemos aquí, hay infinidad de estos ejemplos. Y el principio activo, aquí sí que ya entramos en la parte más árida, digamos, ¿no? Porque es el que tiene una estructura química que hemos de determinar. Es decir, al final siempre vamos a parar a la estructura química. Estos son los alcaloides del cornezuelo del centeno, que tienen una serie de actividad farmacológica muy variada y muy diversa. Estos son la teofilina, las bases xánticas, el principio activo del té y del café también. Y aquí, por ejemplo, la atropina, que es el principio activo de estas hojas y que tiene una serie de acciones también terapéuticas. Hay que decir que en muchos casos pues estas acciones son demasiado complejas, en muchos casos. Aquí tenemos un poco los efectos terapéuticos de estos principios activos, y que el papel del químico está, pues, en primer lugar en determinar cuál es ese principio activo y después en modular ese principio activo, es decir, en mejorarlo. ¿Cómo se determina un principio activo? Bueno, esto es explicar en una diapositiva un proceso que puede durar muchos años, ¿no? Porque básicamente aquí hay toda una parte de la química, que es la química de aislamiento e identificación de productos naturales, que es una parte muy importante, que va pues desde... Es muy tedioso este proceso, porque de pequeñas... es decir, en muchos casos el principio activo está en cantidades minúsculas. Y entonces, claro, la concentración de extractos del producto natural que contiene ese principio activo, pues ya nos podemos imaginar que es un proceso laborioso, tedioso, y que requiere pues diversos procesos de extracción, de purificación, de aislamiento, por procesos de cromatografía, en fin, aquí ya entra toda una serie de tecnología que afortunadamente cada vez permite detectar productos con menores cantidades, es decir, en menor cantidad. Productos muy minoritarios se pueden incluso pues, detectar hoy en día con técnicas muy sofisticadas. Y en última instancia la idea es que con todo este conjunto, es como cuando vamos al médico y nos pide radiografías, análisis de sangre, análisis de orina y una serie más de pruebas, pues un poco el químico hace lo mismo, es decir, con todos los datos espectroscópicos, que se llama este tipo de técnicas, pues consigue tener una serie de fotos que puestas en conjunto y con un poco de imaginación y criterio químico, pues pueden dar una estructura como posible candidata a ese principio activo que se ha podido aislar. Claro, esta estructura se tiene que caracterizar por síntesis. Esto lo pongo para ejemplificar la complejidad que puede tener una síntesis. Esta es la síntesis de la cocaína, precisamente. Bueno, pues para saber que la cocaína es la estructura que yo estoy dibujando, tengo antes que sintetizarla a partir de compuestos más simples, a través de una ruta sintética más o menos larga, más o menos laboriosa, y comprobar que este compuesto coincide en todas sus propiedades físicas con el producto natural. O sea, esa es la manera inequívoca de saber que lo que tengo como aislado como producto natural tiene la estructura que estoy postulando, porque es la misma que he conseguido obtener a partir de síntesis total. Eso sería un poco la idea de cómo funciona la química de productos naturales en general. Ejemplos de productos naturales, aparte de los ya dichos, pues bueno, desde los clásicos que también se han mencionado ya varias veces, de las penicilinas en hongos, a los más modernos. Este es de este siglo, este es el Yondelis, que es uno de los... Además hay una empresa española aquí implicada, lo cual siempre es un orgullo que haya alguien implicado en esto. Es un producto de origen marino que se obtuvo pues también a partir de procesos de extracción, aislamiento, identificación, actividad biológica, evidentemente. Todo esto es un proceso largo, después podemos comentarlo con más detalles si alguien está interesado, pero que básicamente permite establecer unas propiedades biológicas para un producto. Claro, ¿qué pasa con estos compuestos? Estos compuestos
bueno, no hace falta ser un experto para ver que son estructuras, en muchos casos son muy complicadas, o sea, esta es una estructura muy complicada, esto es la penicilina, es una estructura base de la penicilina que es más sencilla, pero también tiene químicamente su complejidad. Entonces, una de las labores del químico es intentar mejorar las propiedades de ese producto natural, intentando buscar cuál es la parte esencial de la actividad. Y esto se hace habitualmente. Este es un ejemplo a partir, ya que hemos hablado de la cocaína, pues de la cocaína. O sea, la cocaína tiene múltiples efectos. El principio, bueno, es el principio activo, ¿no?, de las hojas de coca, pero quizás hay un efecto que algunos de ustedes igual desconocen, que es el origen de los anestésicos locales. Entonces, entre los diversos efectos que tiene la cocaína como producto natural, hay uno que es el que se puede potenciar si la estructura de la cocaína se simplifica adecuadamente. Es decir, hay que hacer muchas simplificaciones estructurales y muchos ensayos de actividad biológica para ver cómo podemos, digamos, concentrar la actividad del compuesto en aquello que nos interesa. Y, en principio, la procaína es uno de los primeros anestésicos locales que se obtuvo por simplificación estructural de la cocaína, que entre sus muchas acciones tiene la acción anestésica local. Y por eso, bueno, pues aquí tenemos las dos opciones: o usamos el principio activo, que tiene muchísimas propiedades, entre ellas la que sería anestésico local, o usamos el fármaco, en el cual esas propiedades optimizadas pues las podemos utilizar de una manera pues mucho más controlada, porque podemos controlar la dosificación y podemos controlar muchas más cosas que en un producto natural resultaría, o en el uso de la droga resultaría complejo. Y en realidad los productos naturales pues son el origen de muchos de los fármacos que tenemos en la actualidad. Es decir, hay muchos de ellos, ven aquí más o menos, que casi una buena parte, digamos, pues casi la mitad, digamos un 40% aproximadamente de los fármacos que se utilizan tienen su origen, no quiero decir que lo sean, pero tienen su origen en productos naturales. Evidentemente los hay también de origen biológico, cada vez más, o sea, esta parte cada vez está creciendo más, sobre todo la parte biotecnológica y la parte genética también. Toda la biología molecular está aportando mucho arsenal terapéutico hoy en día por aquí, y toda la parte de síntesis, que ahora también comentaremos un poquito, pues tiene también una repercusión muy importante, que es la otra parte. La parte de síntesis, que entronca bastante en lo que sería el segundo de los orígenes o los métodos de obtención de fármacos, que sería lo que se llama el cribado. Cribado o screening, aquí se usa también el término, no sé si están familiarizados con este término, con el de cribado quizás no, con el de screening igual sí, no lo sé. Este es un método que se utiliza tanto para productos naturales, pero fundamentalmente se utiliza para compuestos de síntesis. Es decir, la síntesis orgánica produce moléculas, o sea, vamos a plantearlo desde otro punto de vista. La síntesis orgánica es capaz de producir moléculas de las cuales cabe esperar que puedan tener una actividad biológica interesante, que las podamos usar en terapia. Y, evidentemente, si tenemos una gran colección de moléculas, pues podemos poner a punto métodos, que son los que se llaman métodos, en el argot nuestro les llamamos métodos HTS, de High Throughput Screening, que podría traducirse como métodos de alta eficiencia, ¿no?, métodos de cribado de alta eficiencia, en el cual podemos, con ensayos miniaturizados, podemos ensayar grandes cientos, miles de moléculas de síntesis y poder hacer un cribado. Un cribado quiere decir que vamos a ver qué sale de aquí, es decir, vamos a probar nuestras moléculas en diversos ensayos biológicos y vamos a ver si en alguno de ellos, de estos ensayos, la molécula tiene utilidad. Es decir, aquí no vamos, digamos, vamos un poco a ciegas, y hay quien le llama a esto la fuerza bruta, es decir, utilizar la fuerza bruta para intentar con muchas moléculas y muchos ensayos biológicos poder detectar lo que en el argot llamamos hit, es decir, moléculas que tienen un indicio de que pueden ser terapéuticamente interesantes. Y este es un método que se utiliza, se ha utilizado y se utiliza mucho en la industria farmacéutica, por ejemplo, pues para descubrir nuevos compuestos teniendo en cuenta, claro, que cada vez hay más ensayos en los que probar, es decir, el genoma humano nos ha descubierto muchos genes
para los que no se sabe cuál es su función, y quizás algunos de estos genes están implicados en patologías de las que no conocemos su remedio en estos momentos. Entonces es muy interesante poder ensayar moléculas diversas sobre ensayos biológicos también diversos y ver si podemos conseguir algún tipo de utilidad en las moléculas que estamos ensayando. Es decir, esto es lo que se suele representar de esta forma, ¿no? Con este embudo, ¿no? En el cual en una primera fase ensayamos cientos o miles de moléculas en una diversidad de ensayos y de ahí vamos cribando, es decir, nos vamos quedando con una serie de moléculas que pueden ser interesantes en un perfil biológico determinado y después de la primera criba pues entramos en la fase más delicada en la que se tiene que demostrar que lo que apunta maneras en un ensayo preclínico con tejidos aislados o con un animal de laboratorio, pues se puede hacer en humanos y tiene la misma eficacia en humanos que en el ensayo preclínico. Y aquí entramos en lo que se llaman las fases, ¿no? Distintas fases de desarrollo, que son las que consumen la mayor parte del tiempo y del dinero y de los esfuerzos de la comunidad farmacéutica a la hora de desarrollar nuevos fármacos, ¿eh? Y de hecho, bueno, podríamos decir que la investigación básica pues raramente no, es imposible que pase de la fase 1 o la fase 2, y a partir de aquí, pues si alguna investigación básica me refiero universidad, CSIC, ¿no? Es decir, centros de investigación básica sin ánimo de lucro en muchos casos, ¿no? Pues tiene que pasar a fase 3 o a fases posteriores a base de licenciar patentes y que lo haga la industria farmacéutica. Es decir, que esto ya es un proceso muy largo, muy laborioso, que requiere muchos años y mucho dinero, ¿eh? Que luego, evidentemente, ese compuesto que llega al final, pues tiene que, de alguna forma, pues compensar en forma de beneficio los gastos que ha producido su desarrollo, ¿eh? Es decir, que esto es un poco el día a día de la industria farmacéutica. Claro, podemos decir, ¿la industria farmacéutica vive de esto? Bueno, de esto viven las grandes industrias farmacéuticas, pero claro, hay mucha industria farmacéutica que no se puede permitir desarrollar un fármaco desde el principio, ¿eh? O sea, desde el principio hasta el final, o sea, no puede ir a lo largo de todo este embudo y acabar con el compuesto estrella que lanza al mercado. Bueno, y eso da lugar a que, no ya por un interés... a ver, aquí es un doble, o sea, es un interés de la industria farmacéutica que dices, bueno, pues vamos a ver, si no puedo diseñar un fármaco nuevo, por lo menos puedo intentar mejorar los que hay. Bueno, efectivamente, es un interés que satisface a la industria farmacéutica de tipo medio, porque puede vivir, digamos, a base de mejorar los fármacos que ya son conocidos, pero también es importante, o sea, no veamos en esto solo un interés comercial, porque muchos fármacos, cuando se lanzan al mercado y se empiezan a usar, bueno, pues se ve que hay problemas, a lo largo del tiempo uno puede ver que hay problemas en esos fármacos, o sea, que no son todo lo ideales que podrían ser, o sea, que es muy normal que los fármacos con el tiempo se vayan mejorando, porque aparecen problemas, pueden ser problemas, pues bueno, en algunos casos de escasa especificidad, es decir, que tienen muchos efectos secundarios. Bueno, en ocasiones cuando no tenemos nada mejor, pues utilizamos lo que hay, aunque tenga efectos secundarios, y luego ya iremos mejorándolo, ¿no? Entonces esta es una de las razones que obligan a mejorar un fármaco que ya existe. Y aquí hay muchos otros problemas, ¿no? O sea, hay muchos otros problemas, evidentemente los más graves son los de la especificidad o los de la toxicidad, que tocan también de lleno con los efectos secundarios, ¿no? Fármacos que se demuestran tóxicos al cabo de un tiempo, que tienen una serie de efectos a largo plazo, que no los podemos saber cuando lanzamos un fármaco al mercado. Hay un seguimiento siempre a largo plazo, 10, 15 años, de seguridad y de eficiencia, ¿no? Y esto hace que, aparte de otros problemas técnicos, que no vamos a entrar ahora en detalles, pues hace que la mejora de los fármacos conocidos sea una necesidad continua, ¿eh? Y cada vez que tenemos más fármacos, pues cada vez a lo largo del tiempo pues hacen falta mejorarlos. Y voy a poner algunos ejemplos, creo que de uso cotidiano, que a lo mejor pues algunos de nosotros los conocemos. La difenhidramina es un antihistamínico, ¿eh? Es un antihistamínico de los que se toman en esta época del año para pues, paliar los síntomas de las alergias primaverales por polen, etcétera, ¿no? Los antihistamínicos pues bloquean la liberación de histamina, que es la que causa estos problemas. Bueno, este compuesto es un compuesto
que tiene efectos sobre el sistema nervioso central, traducido en lenguaje coloquial, lo que se dice siempre: si usas este antihistamínico no conduzcas, no utilices maquinaria pesada, puede causar somnolencia, sí, puede causar una serie de efectos que son lo que derivan del paso al sistema nervioso central. Bueno, eso ha hecho necesario desarrollar antihistamínicos más, digamos, eficaces o más útiles, ¿no? O que estén desprovistos de estos efectos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que es de uso muy popular, que es la Evastina, o el Evastel, que se le llama, ¿no? La Evastina es el nombre genérico, que vemos que es un antihistamínico. No entraremos en detalles de por qué esto, pero bueno, aquí está claro que la estructura se ha alterado, y cuando vemos cambios en la estructura podemos pensar que aquí detrás hay un equipo de químicos y de biólogos y de farmacéuticos que están detrás de todo esto para ver qué cambios son los que hay que hacer en esta estructura ¿no? y por qué hay que hacerlos. Pero bueno, un poco la idea es que un fármaco no es eterno, ¿eh? Y no solamente es por una cuestión comercial, que también a veces sí, pero sino que es a veces por una cuestión de mejorar sus propiedades, ¿no? Y algún otro ejemplo, este también, dentro del ámbito de los antiinflamatorios, que también son fármacos estrella en muchos casos, este es el ketoprofeno, ¿eh? Esto ya un poco más para los más observadores, ¿eh? O sea, el ketoprofeno en realidad es una mezcla de dos compuestos, ¿eh? Es una mezcla de dos compuestos. Quizás esto daría para otra charla de qué son compuestos racémicos y demás, pero bueno, podemos acertarle el ketoprofeno tal y como se sintetizó inicialmente y tal como se lanzó al mercado inicialmente. Es una mezcla de dos compuestos que ejercen su efecto terapéutico, pero de los cuales se pudo ver que únicamente uno de ellos es el que realmente tiene el efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, hoy en día se utiliza el desketoprofeno, que es uno de estos dos, ¿eh? Es lo que sería, técnicamente diríamos que es el enantiómero activo, ¿eh? O sea, el compuesto activo de estos dos. No vamos a entrar en detalles, y esto es lo que se utiliza hoy en día como un antiinflamatorio con las mismas indicaciones que el ketoprofeno, pero con muchos menos efectos secundarios. O sea que aquí también, claro, el desarrollo de estos compuestos es o sea, pasar de aquí a aquí, aunque parezca decir, bueno, pues si tengo dos compuestos los separo, pues no es tan fácil, ¿eh? Entonces todo esto requiere un desarrollo tecnológico que, bueno, que es el que justifica, ¿no?, el que la investigación en farmacia, pues tampoco la tengamos que pensar solo como crear nuevas moléculas para combatir nuevas enfermedades o enfermedades desconocidas de las que no tienen cura, sino que incluso este tipo de desarrollo y de mejora es muy útil en nuestra vida cotidiana, ¿eh? y nos mejora la salud en muchos aspectos. Bueno, dentro del origen vamos a lo que yo considero el proceso, bueno, yo y todos, ¿eh? O sea, esto es el método estrella, digamos, este es el ideal, o sea, porque si nos fijamos hasta aquí, hasta aquí hemos estado haciendo, pues, bueno, medicina tradicional, con mucho uso popular o mucho uso de medicinas de forma poco racional, y que a lo largo de los años pues ha podido ir sabiendo cómo actuaban estos compuestos. El cribado pues de racional tiene poco, porque probamos compuestos todos los que podemos contra todos los ensayos que podemos, y los fármacos conocidos pues bueno, nos mejoran lo que hay, pero no nos crea nada nuevo, es decir, nos está mejorando lo que tenemos. Bueno, este método, que es lo que se llama técnicamente diseño racional, es el no va más, o sea, sería lo mejor, porque aquí diseñamos un fármaco un poco a la medida, es decir, conocemos el proceso bioquímico responsable de la patología y a partir de ahí diseñamos, atendiendo a métodos estrictamente científicos, la molécula ideal que puede contrarrestar esta patología. O sea, esto sería lo ideal, ¿eh? Y es lo que se llama el método, el diseño racional, que si se puede se hace, pero no siempre se puede. Entonces voy a poner un caso que es muy... Hay muchos ejemplos de diseño racional, pero voy a ilustrarlo con el caso de los fármacos contra el SIDA, que además son un ejemplo de cómo muchos procesos que antiguamente se tardaba muchos años en desarrollar, hoy en día se va muy deprisa. Bueno, aquí recordaremos todos que el SIDA es una enfermedad que la hemos visto aparecer, ¿eh? Ya tenemos, todos los que estamos aquí, pues recordaréis la aparición del SIDA, pues esto venía sobre finales del siglo pasado, más o menos, y claro, pensar que hoy en día ya tenemos, no está curado, pero tenemos una terapia que permite hacer del SIDA una enfermedad crónica, en muchos casos, ¿eh? Se está avanzando en temas también de vacunas, que sería ya un paso más, pero desde el punto de vista de terapia, bueno, muchos enfermos de SIDA afortunadamente se pueden considerar enfermos crónicos,
que con un cóctel de medicamentos adecuado pues pueden vivir y hacer una vida razonablemente normal. Bueno, y esto ha sido en pocos años, o sea, esto ha sido pues en unos 20 años, digamos, más o menos. Cosa que si nos remontamos al desarrollo de otros fármacos clásicos, pues han sido desarrollos de 50 o 60 años hasta llegar a conseguir el grado de eficacia que ahora tienen los fármacos antisida. Claro, el progreso va todo de la mano. Entonces, si la química progresa y la biología progresa, pues progresan los fármacos, porque va todo ligado. Y el ejemplo de los fármacos antisida, en mi opinión, es un ejemplo muy ilustrativo de lo que es el diseño racional, porque, en primer lugar, esto es el ciclo del virus, del VIH. Bueno, es un ciclo que de entrada es un ciclo que se conoce, por lo tanto, primer punto a favor, si podemos conocer el ciclo de un proceso infeccioso, tenemos ya mucho a favor, porque podemos ver dónde podemos atacar ese proceso, dónde podemos interrumpir ese proceso, y de hecho los fármacos que hay contra el SIDA atacan en dos puntos. Uno es este proceso que se llama la transcripción reversa, que es un proceso por el que el DNA del virus se introduce en el equipo genético, digamos, de la célula huésped, y este es el primer proceso que tiene que hacer el DNA del virus para poderse incorporar, es decir, un proceso de transcripción, es un proceso de modificación de su ácido nucleico. Este es un proceso por un lado, y este es otro, que es un proceso de maduración por el que el virus, las proteínas que produce ese virus para su subsistencia, pues se generan a través de un proceso determinado, que ahora comentaré, y que es fundamental para que esa maduración dé lugar a una especie activa, una especie infectiva, quiero decir, del virus. Entonces estos dos puntos, la transcripción y la maduración, son los que en términos de diseño de fármacos se llaman dianas. Es decir, estas dos son dianas terapéuticas sobre las que se pueden desarrollar moléculas que inhiban estos procesos. Entonces, bueno, de aquí podríamos hablar, me voy a centrar un poquito como ejemplo en los inhibidores de proteasa. O sea, los inhibidores de proteasa, la proteasa es una, a ver, primer concepto, la proteasa es una enzima, vamos a recordar, no sé si la audiencia estará muy familiarizada o no con lo que es una enzima. Bueno, las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas. El catalizador es una molécula que acelera las velocidades de la reacción. Entonces, en los organismos vivos, las enzimas son fundamentales para llevar a cabo las reacciones químicas, ¿no?, necesarias para la vida, y básicamente, pues, los enzimas pues, trabajan son proteínas y tienen una selectividad respecto a lo que se llama su sustrato, es decir, las moléculas que son capaces de procesar, ¿no? O sea, encima es como una pequeña máquina que lo que hace es procesar a partir de lo que se llama un sustrato, que es, digamos, su alimento, y mediante una serie de reacciones químicas procesa un producto en un producto de partida en unos productos finales. Eso es lo que hace una enzima básicamente. Entonces esta proteasa es una enzima que tiene el virus y que le sirve para romper una proteína que genera el virus inicialmente en trozos más pequeños, que son las proteínas funcionales. O sea, el virus del VIH sintetiza una proteína madre, digamos, y a partir de ahí hay enzimas que hidrolizan, o sea, que rompen esa proteína madre en proteínas más pequeñas, que son las proteínas funcionales. Bueno, pues estas enzimas, estas proteasas, son las que, si se interrumpen, si se bloquean, estamos bloqueando la maduración del virus del SIDA y estamos bloqueando su capacidad infectiva, o sea que tenemos ahí un punto muy importante. Claro, ¿por qué esto ha avanzado tan deprisa? Pues ha avanzado tan deprisa porque las técnicas de determinación estructural de proteínas han avanzado mucho. Y, por ejemplo, se pudo disponer de una estructura tridimensional de la proteasa del virus, del HIV, y disponer de una estructura, bueno, ¿cómo se obtienen estas estructuras tridimensionales? Pues se obtienen por cristalización, o sea, se pueden cristalizar proteínas, los cristalógrafos pues trabajan con, los cristalógrafos de proteínas pues trabajan de una manera adecuada para poder conseguir cristales de una proteína, y el cristal se puede, a partir de un cristal podemos tener como una foto de esa proteína, por difracción de rayos X, o sea, hacemos un rayos X de ese cristal y podemos tener una foto de esa proteína. Bueno, esa foto nos sirve
para ver la proteína. Aquí ya entramos en programas de modelado molecular que nos permiten, bueno, es casi como un videojuego, o sea, nos permite ver en una pantalla cómo se mueve la proteína, qué interacciones puede tener con otras moléculas, y permite diseñar, y aquí viene el diseño racional, diseñar moléculas, o sea, permite primero conocer cómo funciona la proteína, que es muy importante, o sea, conocer cómo funciona. Si hemos dicho que la proteína rompe determinados enlaces de determinadas moléculas, pues cómo rompe esos enlaces, qué es lo importante para que esos enlaces se rompan, y a partir de ahí se puede diseñar moléculas que interfieran en el proceso. O sea que es ya, si nos fijamos, es la sofisticación absoluta de la selectividad a la hora de diseñar una molécula con utilidad terapéutica. No nos fiamos en el azar ni nada, sino que es realmente lo más sofisticado posible. Y mediante este tipo de estudios se han diseñado una familia de inhibidores que se llaman inhibidores de la proteasa del VIH, que hay muchísimos de ellos, porque bueno, se han diseñado muchos a partir de estos estudios de modelización y demás, y son los que se usan en combinación con los inhibidores del otro proceso que hemos dicho, que era el de la transcripción del DNA. Bueno, es lo que se llama un cóctel, es decir, se ataca la replicación y se ataca la maduración, es decir, atacamos el ciclo del virus desde dos puntos que son esenciales para el virus, que uno es la capacidad de duplicarse y el otro es la capacidad de madurar una vez se ha duplicado. Y esto en el fondo pues ha sido posible gracias a los avances en muchos campos, en el campo pues sobre todo de la determinación estructural, de la cristalografía de rayos X, de la biología molecular, de la síntesis orgánica, porque aquí detrás está el trabajo de los químicos de síntesis que ponen a punto la preparación de estas moléculas, etcétera, etcétera. O sea que el diseño racional pues es fundamental en este campo y digamos que sería el método ideal de desarrollo de fármacos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a acabar esta última parte diciendo cómo actúa un fármaco. Después de haber visto el origen, ¿no?, y después de haber visto un poco cómo se pueden, qué criterios hay, ¿no?, para poder obtener fármacos, un poco la idea es de cómo actúa. Bueno, no es un proceso sencillo, quizás explicado así puede parecer sencillo, pero realmente no lo es. Si analizamos todas las fases que implica la eficacia de un fármaco, pues podemos reconocer muchas de uso cotidiano, porque el fármaco es algo que todos consumimos. Por un lado está la vía, o sea, para que un fármaco sea eficaz, primero tenemos que diseñar una vía de administración que sea adecuada. Esto, claro, siempre encontramos y representamos la vía oral, pero puede haber otras vías, como comentaremos después, pero en principio la vía de administración es el punto de entrada, por lo tanto eso ya se ha de escoger bien. Por comodidad del paciente se intenta que sea vía oral, pero como sabemos hay otras vías posibles. Esto sería quizás más una cuestión más farmacológica, pero bueno, entramos ya en la cuestión más técnica, es la liberación. O sea, hemos dicho al principio que el fármaco está formado, o un medicamento está formado con un fármaco, que es el principio activo, y unos excipientes, que son los que dan lugar a la forma farmacéutica. Bueno, esto es un problema de índole galénico, fundamentalmente el conseguir que ese fármaco se libere. O sea, puede haber casos que los excipientes impidan la liberación. ¿Liberación qué quiere decir? Que la molécula quede libre para poderse, pasamos al paso siguiente, absorber. Es decir, la molécula se tiene que absorber. Si pensamos en la vía oral, que es la más habitual, pues la molécula tiene que llegar al estómago. En el estómago hay poca absorción, es en el intestino donde suele haber más. Bueno, tiene que llegar al tracto gastrointestinal y se tiene que absorber, y para que se absorba esa molécula tiene que ser soluble en el medio que tenemos allí. Por lo tanto, la molécula debe quedar libre para absorberse, y una vez se absorbe empieza la aventura para la molécula, porque esa molécula se tiene que distribuir, bueno, se distribuye, o sea, no lo hace por gusto, se distribuye en el organismo. Todo nuestro organismo es como un gran contenedor con distintos compartimentos, se distribuye en el organismo, se metaboliza, que ahora comentaré un poquito esto qué es, o sea, el metabolismo es, bueno, ahora lo comentaré, pero se tiene que metabolizar. La metabolización lo que va a conducir es a la eliminación del fármaco.
va a conducir a la eliminación. Por lo tanto, metabolismo y eliminación van muy de la mano, porque tanto se metaboliza, tanto se elimina. Ahora veremos un poquito cómo va. Y estos procesos que hay aquí constituyen lo que decimos la eficacia. Si un fármaco es eficaz, si todo esto es correcto, ¿eh? Si se absorbe poco, vamos mal, si se distribuye mal y no llega donde ha de llegar, también vamos mal, y si se elimina muy deprisa, pues también podemos tener efectos muy bajos, y si se elimina muy despacio podemos tener efectos tóxicos porque se acumula. Por lo tanto, esto es un poco el problema fundamental de la eficacia, ¿no? de un fármaco. Evidentemente, de aquí no hemos hablado de que haga nada, aquí simplemente lo hemos hecho circular, pero a todo esto, o sea, mientras circula, tiene que llegar a donde tenga que llegar, a su diana. Pensemos que el fármaco ha de llegar a un sitio, si es un antiinflamatorio ha de llegar a un sitio para poder actuar, ¿no? Como antiinflamatorio, por ejemplo. Y claro, y esto ocurre, también tiene que ocurrir mientras ocurren todas estas cosas. Y cuando llega a la diana, evidentemente ocurre la respuesta biológica, que es el efecto terapéutico que nosotros observamos. Es decir, que casi podríamos decir que es milagroso que tengamos un efecto, porque pasan tantas cosas y tienen que pasar tantas cosas orquestadamente, que, bueno, al final conseguimos un efecto terapéutico si todo esto funciona de manera orquestada. Esto es lo mismo, pero visto de manera más esquemática. Aquí se indican en realidad las distintas vías de administración, que también son conocidas, ¿no? Porque, bueno, quiero decir, cuando digo conocidas, quiero decir que somos conscientes de ellas, ¿no? Que hemos hablado de la vía oral la tendríamos aquí, pero no es la única, o sea, la vía oral va directo al tracto gastrointestinal, pero también podemos tener la vía intravenosa, con lo cual pasamos directamente a la circulación, la vía intramuscular o la vía de inhalación que va a los pulmones. Fijémonos que al final todo esto ha de confluir a la circulación sistémica, es decir, a la sangre. O sea, el fármaco tiene que pasar a la sangre de alguna forma para que se pueda distribuir y pueda llegar a su sitio, ¿eh? O sea, la sangre es el vehículo. Por lo tanto, todos estos factores se tienen que controlar, ¿eh? Se tienen que controlar. Esto es más un trabajo de los farmacólogos, pero es un trabajo en el cual el químico también interviene, como ahora veremos que el químico algo tiene que decir en algunos aspectos de esto que hay aquí, ¿eh? Una vez pasa la circulación, bueno, pues hay una distribución por todos los tejidos, por todos los órganos, y en última instancia tenemos una eliminación, tenemos una eliminación que dependiendo de la vía pues puede ser por un u otro conducto. Podríamos decir que habitualmente la vía más habitual de eliminación es la orina, es decir, que el fármaco lo que hace es, aquí hay dos órganos que quiero remarcar porque son importantísimos a la hora de determinar la acción de un fármaco. Uno es el hígado, por lo que ahora veremos, por la importancia que tiene el hígado en el metabolismo, y la importancia que tiene el riñón en la eliminación. O sea que si quisiéramos simplificar esto al máximo, pensaríamos en un fármaco que se administra por vía oral, que se absorbe en el intestino, que pasa a la sangre, pero también pasa por el hígado, porque tiene que pasar, fisiológicamente no puede pasar, si se absorbe en el intestino ha de pasar por el hígado y pasa a la sangre también, y que se acaba eliminando a través de la orina en el riñón. Todo esto son procesos en equilibrio, todo esto son procesos en equilibrio, son equilibrios químicos. De hecho, hay una parte que se llama la farmacocinética, que lo que hace es estudiar mediante ecuaciones químicas estos equilibrios, como si se tratasen de reacciones químicas, porque en el fondo casi es como si fueran lo mismo, ¿no? Y al final tenemos esta imagen, y no olvidemos, ha de haber un efecto, es decir, que a pesar de todo esto, tiene que haber una pequeña fracción de ese fármaco que llegue donde ha de llegar y haga lo que tenga que hacer. O sea que la situación es delicada. Dos pinceladas de esto, y no me quiero aquí entretener, pero cuando hablamos de la absorción, hemos dicho el fármaco se tiene que absorber, bueno, una pequeña imagen. La absorción en el organismo está mediada por barreras, es decir, el paso a través de membranas es algo que es imprescindible para que un fármaco se absorba. Es decir, cuando nos administramos un fármaco por vía oral, en nuestro intestino tenemos unas células que son las que van a permitir el paso de ese medicamento, de ese principio activo, a la sangre o no. Y esas células tienen una membrana que es de tipo lipídico, grasas, o sea, está constituida por lípidos, por grasas. Por lo tanto,
El fármaco tiene que tener una cierta afinidad por esos lípidos para poderse absorber, y bueno, simplemente lo dejo aquí indicado, pero ha de tener un balance adecuado entre la solubilidad en lípidos, en las grasas de la membrana, y la solubilidad en el agua del medio, digamos, del medio acuoso intestinal. Y ha de haber un delicado balance, digamos, entre las dos propiedades, o sea que ha de ser soluble en agua, pero no demasiado soluble en agua, porque entonces no será soluble en grasas, pero no demasiado en grasas, porque entonces se nos va a quedar retenido en la membrana. Por lo tanto, aquí el químico sí que tiene un papel importante a la hora de determinar algunas propiedades, que son las que condicionan esta posibilidad de disolverse en agua y en grasas, ¿eh? O sea, simplemente lo dejo aquí indicado. Hay una serie de parámetros que en el diseño de fármacos se utilizan mucho, uno es el coeficiente de reparto que se llama, etcétera. Bueno, lo que hacemos es medir la solubilidad en agua y la solubilidad en grasas para poder determinar la eficacia de ese proceso de absorción, ¿eh? La distribución, bueno, aquí aún iré más deprisa porque, bueno, la distribución intervienen muchas veces proteínas como la albúmina, que es una proteína del plasma, que en ocasiones condicionan la absorción porque el fármaco se puede unir a la proteína, a la albúmina, y puede ser transportada. Hay otras, la albúmina es la más común quizás, pero hay otras proteínas que permiten, sobre las que el fármaco se puede unir y hacen como de transportador. Entonces, claro, el que se una más o menos a esas proteínas también condiciona la distribución en el organismo, y la distribución al final quiere decir cuánto vamos a tardar en llegar a tener efectos máximos o cuánto vamos a tardar en que esos efectos disminuyan y desaparezca la actividad. O sea que es muy importante el control de la distribución y también las propiedades químicas del principio activo son importantes a la hora de determinar si se va a unir más o menos a estas proteínas, porque estas proteínas tienen características químicas conocidas, unas son ácidas, otras son básicas, otras son neutras, es decir, tienen características químicas que hace que el fármaco pueda ser más o menos afín con esas proteínas, ¿eh? Pero bueno, el punto estrella es es el del metabolismo, es decir, el metabolismo y la eliminación, que casi van de la mano. Esto es fundamental, porque primero, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo son, en general, toda una serie de reacciones químicas, bioquímicas, que ocurren en muchos órganos, pero si lo vamos a simplificar, yo diría que es el hígado, ¿eh? Si nos quedamos con uno, que nos quedemos con la idea que es en el hígado donde ocurren los procesos de destoxificación. ¿Destoxificación qué quiere decir? Pues que la molécula se transforma químicamente mediante unas células hepatocitos que son especializados en este tipo de procesos, y lo que hacen es convertirla, esta molécula, en una sustancia más soluble en agua para que se pueda eliminar por la orina, ¿eh? Eso sería un poco el proceso. Funciona para fármacos y funciona para todo, o sea, nuestro hígado es el órgano de destoxificación, funciona igual para un fármaco que para una sustancia, para un pesticida que podamos inhalar o para cualquier cosa, o para todo lo que ingerimos pasa por el hígado y en mayor o menor medida es procesado para poderse eliminar. Pensemos que el fármaco no es una sustancia natural de nuestro organismo, por lo tanto el organismo lo que tiende es a eliminarlo, como muchas otras sustancias ajenas que tienden a eliminarlas a base de formar derivados más solubles en agua, ¿eh? Claro, y esto, y ya voy acabando, esto es muy importante, porque eso condiciona también no solamente la eficacia, sino que incluso el diseño de fármacos, porque, claro, hemos de tener en cuenta, esto es el paracetamol. El paracetamol es una molécula que todos conocemos, porque la utilizamos como analgésico y antipirético, llevamos todos quizás en la cartera, llevamos a lo mejor un comprimido de paracetamol. Bueno, el paracetamol tiene en realidad un proceso farmacológico muy complejo, muy complejo. De hecho, hay dudas todavía sobre cuál es realmente el mecanismo de acción del paracetamol. Pero bueno, lo que sí se sabe es que en el hígado puede dar lugar a una serie de metabolitos tóxicos que son tóxicos. ¿Por qué? Pues porque reaccionan con componentes celulares y causan un daño celular, en muchos casos irreversible. O sea que el paracetamol, si lo miramos, puede tener contraindicaciones en pacientes que tienen problemas hepáticos,
porque si el hígado ya de por sí está pues deteriorado por alguna patología adicional, pues por ejemplo el paracetamol puede ser, como muchos otros fármacos, puede ser un problema de cara a que ese hígado pueda pues someter eficazmente a detoxificación este compuesto. Evidentemente también da lugar a metabolitos no tóxicos, que son los que se eliminan por la orina. Es decir, el paracetamol también hay una serie de metabolitos no tóxicos que acaban eliminándose y que son los que hace el hígado para poder aumentar la solubilidad en agua de este compuesto. Y también tenemos otro metabolito, que esto es una cuestión que también es importante, que muchas veces la molécula que nosotros administramos no es la molécula activa, sino que la molécula activa es un metabolito, es decir, es un producto de una reacción química que ocurre en el hígado. Y eso también lo hemos de saber, porque en muchos casos, no me quiero extender ahora, pero en muchos casos, conociendo este tipo de procesos, podemos modificar incluso la estructura del fármaco y utilizar el metabolito como fármaco. Pero bueno, en principio en el paracetamol hay un metabolito principal, que no es el propio paracetamol, es un producto de rotura por aquí, que es el que en el sistema nervioso central da lugar a el efecto analgésico antipirético que usamos, o por el cual lo usamos habitualmente, ¿no? El paracetamol es un efecto a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, todo esto, como pueden ver, es un panorama muy complejo y muy apasionante en el fondo, ¿no? Porque no basta con quedarnos con la estructura de nuestro fármaco, sino que hemos de saber, y esto es algo que la legislación cada vez es más restrictiva, hemos de saber realmente qué le ocurre al fármaco en el organismo. O sea, la introducción de un nuevo fármaco pues, requiere conocer todos estos procesos. Y acabo, el fármaco tiene que llegar a algún sitio. Bueno, pues el fármaco llega a su diana, ¿no? Entonces el fármaco puede llegar a la diana, o sea, además de todo lo que he dicho, o mientras iba diciendo todo esto, imaginemos que el fármaco va llegando a la diana. Cuando digo fármaco me refiero a la especie activa, o sea, en el caso del paracetamol sería ese metabolito activo que hemos dicho que es el responsable de la actividad, es decir, aquello que es responsable de la actividad biológica llega a su diana, a su lugar de acción. Y allí pueden ocurrir dos cosas. Una, que por efecto de interacción de ese fármaco con la diana se genere una respuesta biológica, que esto es lo que en términos farmacológicos se llama efecto agonista, y ese efecto agonista, este mensaje, yo aquí he intentado poner un símil de un juego de ruedas engranadas, de manera que no se ve muy bien aquí, pero esto es un efecto multiplicador, o sea, por la configuración de este sistema, esto es como las bicicletas, ¿no? O sea, como los platos ¿no? de las bicicletas, por el efecto multiplicador, esta rueda pequeñita gira muy deprisa, ¿no? Y esto intento dar un símil con lo que es el mensaje, es decir, el mensaje en la interacción del fármaco con la diana es un mensaje que multiplica la respuesta, multiplica la respuesta de esta interacción. Luego daré una pincelada de por qué la multiplica, pero bueno, fijémonos también que para los que estén más familiarizados con la química, pues bueno, si un fármaco lo administramos a unos 10 miligramos, por ejemplo, ¿no? Hay de todo, hay de 5, hay de 10, hay de 2, hay de 1, pero bueno, imaginemos 10 miligramos de un fármaco de peso molecular 300, que es una molécula pequeña dentro de que es los compuestos químicos, distribuidos en 5 litros de plasma, que es lo que solemos tener, 5 o 6, nos da una concentración muy pequeña. Para los que estén más familiarizados con estas unidades de concentración, 6,6 micromolar. Esto puedo decir en términos coloquiales, está muy diluido, o sea, hay muy poco fármaco en disolución. Claro, para tener un efecto tiene que haber un efecto de multiplicación, pero ese efecto de multiplicación ya es un efecto normal, porque estamos actuando sobre las dianas bioquímicas propias del organismo, y la interacción de una molécula sobre estas dianas da lugar a un efecto de multiplicación intrínseco ya, es decir, que esto es algo normal. Podemos tener el efecto contrario, que es un efecto antagonista, también ocurre, es decir, hay fármacos que lo que hacen es bloquear una respuesta. Esto pasa mucho, por ejemplo, los antiinflamatorios que decíamos, lo que estamos es bloqueando la producción de factores de inflamación. Entonces, nuestro antiinflamatorio se une con su diana, pero no da lugar a una generación de una respuesta bioquímica, sino que da lugar a un bloqueo.
Y esto es lo que se llama un efecto antagonista, es decir, que aquí la unión con la diana pues no da lugar a ningún efecto. Bien, para acabar, esta es la última diapositiva, simplemente una idea de estos efectos de multiplicación, que son muchos y muy variados. Estos son lo que se llaman receptores a nivel celular sobre los que actúan moléculas endógenas y sobre los que también pueden actuar los fármacos. Y estos efectos de multiplicación se pueden deber a muchas causas, ¿no? Desde que la interacción con esta molécula pues dispare el flujo de iones, y los iones, ¿no? El flujo de iones pues da lugar a efectos. Pensemos que la apertura de un canal iónico da lugar a un flujo de cientos de miles de iones dentro de la célula, y eso da lugar a unos efectos. Una sola molécula puede generar la entrada de cientos de miles de iones, o sea que ya es un efecto multiplicador importante, o bien a veces la interacción con ese receptor pone en marcha mecanismos secundarios, más o menos complejos, pero bueno, hay uno que es muy fácil de entender. Por ejemplo, se puede poner en marcha una transcripción de genes y una síntesis de proteínas, que es, por ejemplo, como actúan las hormonas. O sea, una molécula de una hormona puede desatar la transcripción génica, la síntesis de proteínas y una serie de efectos derivados de esa síntesis de proteínas, que es lo que apreciamos, por ejemplo, en la acción hormonal. Y estos efectos pueden ser de diversa duración, es decir, más que de duración, la aparición de los efectos pues pueden ser desde instantáneo prácticamente a segundos, minutos u horas, es decir, dependiendo del tipo de receptor. Es decir, que todo esto es un proceso muy complejo que, bueno, todo puesto junto, pues nos da lugar al medicamento ideal, ¿no? que esto es un poco un resumen, ¿no? De lo que tiene que ser un medicamento ideal, pues que tiene que cumplir unas condiciones de calidad, eficacia y seguridad, que son en principio pues la aspiración máxima del porqué, ¿no? Ya que la conferencia tenía una parte del porqué, pues el fármaco lo que intenta es darnos todos estos parámetros, ¿no? de seguridad, eficacia y calidad, que el uso tradicional a base de drogas y demás, pues en muchos casos no nos lo puede dar. Y bueno, yo por mi parte nada más, simplemente agradecerles la atención y bueno, quedo a su disposición para preguntas o consultas o aclaraciones o lo que les parezca conveniente. Muchas gracias.